Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Espero estén gozándose en el Señor de este maravilloso privilegio de estar con vida para poder anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él que envíe a su Espíritu Santo para que podamos nosotros comprender esta enseñanza que nos ha sido dada, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, antes que todo, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Señor, por habernos, Señor, dado ese privilegio, Padre Santo, de estar en tus caminos, Padre Santo, un camino, Señor, ciertamente difícil, Señor, pero de tu mano, Padre Santo, nada, Padre Santo, se convierte, Padre Celestial, imposible. Oh, bendito y alabado eres. Te pedimos envíes a tu Espíritu, aquel que revela todo, Padre Santo, que lo envíes y que pueda nuestro entendimiento espiritual ser abierto, nuestros ojos espirituales puedan ver las cosas de la manera como tú quieres que las veamos, Señor, no de una vista carnal, sino que todo espiritual, que nuestra fe sea incrementada, Padre Santo, y para los que no la han activado, pues que se les sea activada esa fe, Padre Santo. Oh, ayúdanos, Señor, capacítanos día con día, Padre Santo, por misericordia, Padre Santo, a nosotros, Señor. Oh, bendito y alabado eres, Padre Celestial. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar viendo un tema bastante precioso. Vamos a invitarles de que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, con esto dicho, vamos a hablar sobre las denominaciones. Aquí dice que las denominaciones fueron formadas magistral, dice, fue una reforma magistral, que asumió 4 formas, y vamos a estar viendo estas diferentes formas el día de hoy, que sería la luterana, la reformada, la anabaptista y la anglicana. Esto nosotros podemos encontrarlo en Wikipedia. Dice que las denominaciones, dice que hay que distinguirlas. Lo que es una secta, las personas que pertenecen a las diferentes denominaciones aspiran regresar a la sana doctrina, mientras la secta constituye un conjunto de opiniones de aquellos que se han apartado de la verdadera fe. O sea que aquí nos está diciendo a nosotros es de que una secta es aquel grupo independiente de personas que han agarrado, como dice la palabra del Señor, ¿no?, de que en los últimos tiempos muchos van a tener comezón de oído, ¿no?, picazón de oído, y van a buscar para sí mismos maestros que sean a conveniencia de ellos, que les favorezca. O sea, que no les vengan y les hablen de la palabra verdadera, de lo que se tiene que hablar, porque ellos no quieren ser reprendidos por el Señor, no quieren hacer lo bueno y quieren sus deleites carnales que sean mezclados en la congregación, o sea, una mezcla. Nosotros sabemos de que nuestro Señor aborrece las mezclas. Entonces, estas son las sectas, ¿verdad? Esta no es no es una denominación, no, que es una secta. Entonces, dice aquí que es el tipo de personas de una doctrina divergente. Esto lo podemos encontrar en 2 de Pedro 2:1. Dice que en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús ya existían sectas, que en el griego se traduce como herejía, destructoras, que por lo que podemos decir que la palabra secta asimismo es sinónimo de herejía. Entonces, una herejía es una secta. Entonces,
qué tremendo, ¿verdad, hermano? De que, bueno, nosotros hemos sido instruidos, ¿verdad? De que cuáles son las bases, ¿no?, del pecado y que nos puede llevar a nosotros hasta una blasfemia. Entonces estas son herejías, son, sí, claramente abominación ante los ojos de Dios, ¿no? Todas estas lugares donde idolatran, ya sea tienen sus propios ídolos, ya sea de piedra, de carne, de palo, porque de todo hay, hermanos. E incluso hay personas que llegan a un nivel donde ellos se quieren poner también por Dios, ¿no? Como Dios vivos, ejemplo de eso. Podemos ver en la Biblia, ¿no?, el Antiguo Testamento, donde los faraones, ellos eran hijos de Osiris o de Anubis, de dioses paganos, ¿verdad? No el verdadero Dios, no, que a criterio de ellos sus dioses, ¿verdad? Entonces para ellos eran reencarnación de esos demonios, por decirlo así, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Entonces ellos querían ponerse a sí mismos como dioses. Entonces esto es una secta que organicen para que se adoren a sí mismos, que adoren diversas cosas. Incluso ahí puede entrar la hechicería o una diversa cuestión de cosas que pueden pasar en sectas. Y nosotros sabemos de que hoy en día, no solo en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento, sino que hoy en día nosotros no estamos ajenos a todo lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Nosotros hemos visto cómo se han levantado un montón de denominaciones, por decirlo así, aunque esas son sectas realmente, incluso en Chile y en Washington D.C., donde está, que el Señor lo reprenda, la iglesia de Satanás, le dicen ahí, ¿no? Totalmente gente con mentalidad trastornada, como dice la palabra, de que en los últimos tiempos van a haber doctrinas de hombres, de ángeles, no ciertamente ángeles del cielo, no, que ángeles caídos, e incluso de demonios que traen estas herejías. Dice de que una denominación es una organización religiosa que funciona con un nombre, una estructura, una doctrina en común. Esto según Denominaciones Cristianas Wikipedia. Dice que el surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana puede ser rastreado desde la Reforma protestante durante el siglo XVI. Dio surgimiento a las cuatro divisiones o tradiciones mayores del protestantismo: luterano, reformado, anabaptista y anglicana. A través de los siglos de estas cuatro ramas surgieron otras. Esto es denominaciones. Entonces me interesa bastante aquí lo que dice de que son religiones, ¿verdad? Pero vamos a seguir, no nos vamos a adelantar a nada, vamos a seguir estudiando aquí. Si tiene ahí para ir apuntando, hay que hacerlo, hermanos, esto es bastante importante. La denominación luterana, vamos a ver qué fue ella. Dice, fue nombrada así por Martín Lutero y estaba basada en la enseñanza de los metodistas. Tomaron el nombre de su fundador, John Wesley, quien era famoso por elaborar métodos para el crecimiento espiritual. Los presbiteranos fueron llamados así por su visión sobre el liderazgo de la iglesia. La palabra griega para ancianos es presbítero, ¿ok? De ahí es donde viene entonces esta palabra, ¿no? Presbítero, que significa anciano. Los bautistas tomaron su nombre porque ellos siempre enfatizaron en la importancia del bautismo. Entonces, aquí ya vamos viendo tres. La denominación Lutera tomó el nombre de Martín Lutero, ¿no? Fundada por John Wesley. Los presbiteranos fueron llamados así porque es una palabra griega que significa ancianos. Esa es la segunda. Bautistas tomaron su nombre porque siempre enfatizaron en la importancia del bautismo.
Cada denominación tiene algunos énfasis o diferencias doctrinas una de la otra, tales como el método del bautismo, la disponibilidad de la cena del Señor para todos, solo para aquellos cuyos testimonios puedan ser verificados por los líderes de la iglesia. Imagínense qué tremendo. Si nosotros tuviéramos que ser juzgados para entrar a la mesa, bueno, realmente somos juzgados, pero por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos a cuentas, abrir nuestro corazón en ese momento. Pero a estas personas, solo si usted da la talla, según a los ojos de ellos, no a los ojos de Dios, que ahí miremos que es algo muy diferente, porque yo ante el hombre puedo parecer de que soy perfecto y que no hay falla, pero para Dios no hay nada oculto. Entonces aquí estamos hablando de una ocasión de apariencias, ¿verdad? Dice la soberanía de Dios versus el libre albedrío, lo referente a la salvación, el fruto de Israel y la iglesia, el papel que jugaban las obras en la salvación y el arrebatamiento pretribulacionista versus post-tribulacionista, la existencia de dones, de milagros en la era moderna, dice, y la lista puede seguir y seguir. O sea que todo esto, de una doctrina a otra doctrina, cambia. Por ejemplo, aquí hablaba de la mesa del Señor. Nosotros sabemos que nosotros hacemos la mesa del Señor cada fin de mes, ¿verdad? Y lo hacemos así 8 veces cada fin de mes. Hay lugares que solo lo hacen una vez al año. Y hay lugares que definitivamente no la hacen, porque se han metido en la mentalidad de esa misma cuestión que está hablando aquí, se han metido esa mentalidad de que a la mesa del Señor solo pueden ir santos y de que no la puedes tomar porque no sos santo, porque estás en pecado. Bonita manera, ¿verdad?, para decir que no quieres dejar de pecar. Pero porque eso es lo que le implantan, son excusas, porque no estoy preparado, porque yo no quiero comprometerme con el Señor. Pero les han visualizado las cosas que incluso ya ellos lo comprenden de otra manera. Perdón, claro, les favorece en ese sentido, pero ya ellos lo comprenden como que si no sos el pastor, o no sos un diácono, o no sos alguien que está aquí arriba impartiendo la palabra, entonces no sos digno de entrar a la mesa del Señor. Muy tremendo las cuestiones, cómo se fueron metiendo, porque nosotros sabemos que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una realidad, mas no en una verdad, porque se convierte en una realidad para esa persona que la ha dicho, porque incluso si uno empieza a implantar una doctrina falsa, llega el momento que hasta la persona que dio esa doctrina se la empieza a creer, porque a lo largo del tiempo ya no fue algo que dijo para poder desquitar, o porque tal vez se equivocó y lo dijo y después se sentó en ello y dijo, no, es que así es, no, que ya al pasar el tiempo, ya esa persona logra a pensar o visualizar de que así pasaron los hechos. Entonces llega a ser una realidad en la vida de esa persona, pero no una verdad, porque ciertamente que la mentira no es verdad. Dice aquí, vamos a seguir, dice que al principio del siglo XVI en Europa había señales generales de disconformidad contra la corrupción, el poder y el abuso de la autoridad creciente, despotismo del papado, o sea, de los papas. La Iglesia Católica tenía siglos de tratar de no ceder a los motivos religiosos, de protestar organizaciones por disidentes, presiones internas, como Pedro Valdés o Waldo Osvaldés en Italia en el siglo XIV y en el siglo XV. Dice, y otros líderes frustrados o movimientos externos de presión
socioeconómica, política, cultural. Entonces nosotros estamos viendo aquí que esta era una cuestión de religiosa y política al mismo tiempo. Y pues nosotros sabemos la opresión que dieron el papado, ¿no? Esta gente que dio persecución y mató y quemó viva a bastantes personas que no estaban de acuerdo según las normas que ellos ponían. Eso lo vimos también en el tema anterior, ¿verdad? Dice que, vamos a ver aquí por primer punto, dice la vertiente luterana. Esto sería del año 1517. Dice, la rama luterana es una rama del protestantismo, una de las antiguas denominaciones protestantes que surgió como resultado del movimiento de la Reforma en Europa Occidental en el siglo XVI. Se basa en los propósitos de Martín Lutero, un monje alemán y profesor que ha sido llamado el padre de la Reforma. Es interesante observar que Martín Lutero se opuso a la designación de su nombre de la religión. Lutero luchó con las contradicciones que vivió entre la Biblia y algunas de las prácticas de la Iglesia Católica. Nosotros leímos sobre Lutero cuando estábamos leyendo cómo se formó la Biblia, y sabemos de que este personaje fue uno de los muchos que tuvo, ¿no?, su desempeño en esta cuestión. Y también sabemos de que él en su momento dado, la Iglesia Católica estaba haciendo que la gente llevara sus ofrendas al altar, ¿no? Y ellos iban de rodillas, sangrando, y llevaban su ofrenda al alfolí. Solo si llevaban ese dolor, esa sangre, era aceptada. Y él vino y él dijo que totalmente eso era totalmente contrario a lo que enseñaba la palabra del Señor, que la ofrenda no se daba así. Y por eso la Iglesia Católica lo catalogó como una persona protestante que se iba en contra del régimen de la Iglesia Católica, porque él no estuvo de acuerdo en eso, porque él dijo de que la palabra de Dios no nos enseñaba que nosotros tenemos que mutilarnos de esa manera para que nuestra ofrenda sea grata ante los ojos de él. Entonces, incluso, no sé si todos, pero los que miraron o han estado viendo cuestiones en línea, y el apóstol dice de que para él considera que Lutero fue un apóstol en su tiempo, pero nadie lo reconoció como tal. Dice aquí que en el siglo XVII luteranos de Alemania y Escandinavia emigraron a los Estados Unidos con su cultura y su fe con ellos. El luteranismo es conocido por énfasis en la educación, y por tanto hay muchas escuelas, colegios y seminarios luteranos en todo el mundo. Los 4 postulados de Lutero son, vamos a ver, nosotros sabemos de que las personas, según si vamos al estudio escolar, sabemos de que Estados Unidos fue formado por lo que llamaban pilgrims, que son gente peregrina o peregrinos, gente que va de viaje. Entonces esta gente salió de estas áreas en los años medievales, ¿no?, en donde había mucha hechicería, brujería, y todo esto se estaba propagando, y era tan común tener a un montón de gente haciendo un montón de herejías y de sectas. Entonces vienen ellos y salen y migran a Estados Unidos, porque eran gente que creían plenamente en Dios, ¿no?, y querían apartarse del mal. Entonces así fue como inició lo que ahora se considera como, si no el primer régimen mundial, pues uno de los primeros regímenes mundiales que la verdad está bastante en lo que es la escatología de la Biblia, ¿no? Vamos a ver aquí. Solo Cristo. Estas son las ramas de los luteranos, ¿no? Esta es la fe solo en Cristo, es el único fundamento de la fe, es Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La base de ello, pueden anotarlo ahí, es 1 Corintios 3:11.
Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También pueden ir como referencia a primera de Tito 2:5. La otra sería sola gracia. Cristo es el único que puede justificarnos las obras, incluidos los ritos eclesiales y cualquier otro tipo de esfuerzos humanos. No son la causa de la salvación del hombre. Cristo murió por nosotros y a través de él, por medio de la fe, somos salvos, para que nadie crea que fue salvo por su propio mérito, ni para que se glorifique de sus propias obras. Por lo tanto, la salvación es obra de solo la gracia de Dios. Esto es, lo pueden leer en Efesios 2:8-10, lo que les estaba leyendo. Entonces, solo gracia, lo cual refería ahí que nosotros somos salvos por gracia, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo. Solo escritura. Dice, la única fuente de revelación y norma de vida, las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Solo fide. Sabemos que la palabra fide es fe, ¿no? La fe es lo único que mediante la gracia de Dios nos salva. Ninguna obra puede salvarnos sino solo la fe, dice el apóstol Pablo. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto está en Romanos 1:16-17. Entonces, solo Cristo, solo gracia, solo escritura, o sea, solo la Biblia y solo fe. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, ¿no?, algo que nos identifica bastante, porque nosotros tenemos estas mismas instrucciones, ¿no?, que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros alcanzamos la salvación, que la gracia de Él es la que nos hace salvos, no lo que nosotros hagamos o llegamos a acumular o las cosas que llegamos a hacer nos garantiza a nosotros la salvación, solo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que la profecía más segura es la palabra que está escrita, o sea, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Como dice el apóstol, ¿no?, de que él siempre ve de que estos dos se entrelazan y se unen en matrimonio, así haciéndose referencia uno con otro. Y solo fe, nosotros sabemos de que sin fe nosotros no somos nada, porque si nosotros estamos aquí y no tenemos fe, entonces simplemente estamos ocupando un espacio en un templo de 4 paredes. Entonces nosotros aquí, este es un espacio, ¿no?, un lugar donde venimos y nos transportamos a un lugar espiritual. ¿Por qué? Por medio de la fe. Vamos a ver como punto 2, dice la vertiente anabaptista. Esto surgió en el año 1519. Dice el nombre anabaptista o anabautista, se traduce del idioma griego y se refiere a rebautizar o bautizar de nuevo. Dicho nombre fue impuesto a los anabaptistas por sus decretadores, pues estos consideran inválido el bautismo infantil. Los anabaptistas abogan por el bautismo de creyentes, según Marcos 16:16. Dice adultos, pues por una parte consideran que los niños son salvos, según Mateo 18:2-4, y por otra parte consideran el bautismo como símbolo de fe, la cual no manifiesta un bebé. David Horis es considerado como uno de los líderes más importantes de esta iglesia. Como anabaptistas fueron denominados los cristianos después del siglo IV. Se opusieron a la imposición del bautismo de niños, inclusive el código de Justantino estableció la pena de muerte contra ellos. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Nosotros sabemos de que, y también tenemos esta fe, ¿no?, de que perdón, de que nosotros debemos ser bautizados cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y
y queremos cambiar nuestra vida y queremos ir en pos de Él, ¿verdad? Pero aquí cuando dice niños no está hablando de niños de 5, 6, aquí está hablando de bebecitos como lo hacen ciertas iglesias, ¿verdad? De que nomás nace el niño y pues ya lo bautizan ahí en nombre de todos los santos. Está hablando a eso, ¿no? Porque aquí está hablando de obispos y de este tipo de manifestaciones. Dice que aunque los anabaptistas no tienen credos oficiales, algunos líderes escribieron tratados para explicar y defender los principios anabaptistas. Dos documentos importantes en el siglo XVI son la Confesión de la Fe Schleitheim, Suiza, de los años 1527, y la Confesión Fe de Utrecht, Holanda, en el año 1632. El último defendiente de los creyentes de la mayoría de los menonitas de hoy. En la actualidad hay, dice, en el mundo más de 2 millones de anabaptistas de distintas denominaciones. Las más conocidas en nuestro siglo son los menonitas. Pues aquí no sé si hay, ¿verdad?, menonas, pero ciertamente al otro lado de la frontera, como a media hora del lado de la frontera, hay un lugar que se llama Spanish Lookout y es solo menonitas viven ahí. Esto fue en el año 1536. Dice, el nombre menonita se aplicó a los seguidores del líder anabaptista holandés Menno Simons. Menonitas. Los menonitas fueron parte de los primeros grupos religiosos que se adhirieron a los principios de la separación entre la iglesia y el Estado, de la condena de la esclavitud. Es un grupo por tradición ha obedecido a las leyes civiles, pero muchos de ellos se niegan a realizar el servicio militar o apoyar la violencia en cualquier de sus formas. Sí, ellos siguen manteniendo esto. Son personas que están excluidas e incluso no se adaptan a lo que son nuevas tecnologías, no se modernizan, son agricultores por general y trabajan en los campos más que todo. Dice que la mayoría de los dogmas menonitas más importantes se fundan en una confesión de fe promulgada en Utrecht en 1632. La Biblia es interpretada según la conciencia de cada cual y es considerada como la única autoridad en cuanto a asuntos doctrinales. Los ministros de la fe no ostentan el poder de ser mediadores entre autoridad, o en cuanto a asuntos doctrinales, los ministros de la fe no ostentan el poder ser mediadores entre Dios y los fieles. Están en contra del bautismo de niños y administran solo tras una profesión de fe explícita y consciente. Celebran la cena del Señor, aunque no como un sacramento, a veces practicando el rito. Los Amish, estos surgieron en el año 1536. Dice que es una agrupación norteamericana de origen anabaptista, vive en comunidad. Dice, han mantenido en tiempo su propio modo de vida, conservando y muy característico, se basa en una economía agraria dentro de que no se incluyen las influencias de la sociedad industrializada de hoy en día, que casi como los menonas. Dice, el nombre de Amish se le debe al obispo menonita suizo Jacob Amann, quien en su momento luchó por mantener una estricta disciplina dentro de la iglesia. Dice,
Su plena exterminación durante los siglos XVIII. Los Amish fueron víctimas de las persecuciones en toda Europa, por lo que se vinieron forzados a emigrar a Pensilvania, Estados Unidos. Sus descendientes reciben el nombre de holandeses de Pensilvania. Desde ahí la comunidad se dispersó por el estado de Ohio y por otros estados del medio oeste norteamericano, Canadá, el norte de México. La rama Amish más conservada recibe el nombre de Vieja Orden Amish. Qué interesante esto. Entonces estamos viendo aquí a estas gentes, y lo que estamos viendo aquí, hermanos, también es divisiones, ¿verdad? Como hubo un montón de divisiones de personajes que en su momento fueron personas importantes en cierto rango, y después hubo gente que tuvo fe en lo que esa persona en particular creía, se apartaron y se fundaron en esa fe y siguen instruyendo a sus generaciones la misma fe, ¿verdad? Los luteranios, esto también en el 1536, dice su líder fue Jacob Hutter, conocido hoy como hermanos luteranios. Ellos defienden la necesidad que los cristianos auténticos establecieron, además de la comunión espiritual, la comunidad de bienes, como lo hizo la comunidad cristiana en Jerusalén, según Hechos 2:44. Aquí es donde nosotros vemos la raíz, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer, pero aquí lo que habla es cómo en esos tiempos se juntaban todos los bienes, se vendían y se distribuían todo equitativamente para que todos los hermanos tuvieran su casa, su tierra, su ganado, todos tuvieran una economía estable, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Durante gran parte de la historia, los luteranos han ido formando colonias agrícolas y las llamadas Bruderhofe, basándose en enseñanzas del Nuevo Testamento. La secta es pacifista y rehúye toda participación política. A causa de ellos han sido víctimas de fuertes presiones sociales y de las persecuciones, lo que dio motivo años después que fueran desplazados hacia el este hasta llegar a Rusia entre el año 1874 y 1879. La comunidad emigró a los Estados Unidos, desde donde se extendió a Canadá. Hoy la secta, cuando cuenta con algo más de 20,000 miembros, dice doctrinaria en carta. Y por último tenemos aquí hermanos en Cristo. Dice, ellos proclaman vivir un cristianismo auténtico según el modelo del Sermón del Monte. Los hermanos en Cristo proceden de lo que los historiadores llaman reforma radical, iniciada por aquellos grupos anabaptistas del siglo XVI que, insatisfechos con los límites de la reforma luterana, calvinista o anglicana, apartaron por agruparse en iglesias libres de creyentes según los criterios del Nuevo Testamento. Están organizados en grupos caseros, de tal manera que todo creyente pertenece a una pequeña comunidad en la que es posible el intercambio mutuo y la edificación personal. Sus creencias son cristocéntricas, separación real entre la iglesia y el Estado, no violencia, comunidad de hermanas y hermanos y discipulado como seguimiento de Cristo anabaptista. Dice, como tercer punto aquí, dice la vertiente anglicana. Esta surgió en el año 1534. Dice, el término anglicano proviene del latín medieval ecclesia anglicana, que significa iglesia. Se utiliza para describir a las personas, las instituciones y las iglesias, como asimismo a las tradiciones
litúrgicas, o sea, luteranas, y conceptos teológicos desarrollados tanto por la Iglesia y de Inglaterra, en la particular como por provincias eclesiásticas de las comuniones anglicanas en algunas partes del mundo. Los anglicanos son conocidos como episcopales o episcopalinos. Esta última es una traducción incorrecta por muy difundida, pues por diversas razones históricas la Iglesia anglicana en sus países debió cambiar su nombre por el de la Iglesia episcopal, como por ejemplo Iglesia Episcopal Escocesa o Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de América, la cual también toma su nombre los episcopales en todas partes de América y el mundo, especialmente en aquellas iglesias organizadas a partir del trabajo misionero estadounidense de las vertientes descendientes de la variedad de denominaciones. Algunas de ellas son los puritanos. Esto surgió en el año 1560. Dice, este grupo fue dirigido por T. Cartwright. Salió de la iglesia anglicana porque pensaba que la iglesia debía de ser depurada de la vieja levadura del catolicismo y ser reformada a lo largo de líneas calvinistas con simplificar los puritanos. Reforma el gobierno de la Iglesia de Inglaterra. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esta denominación, pues ellos quisieron apartarse de ello, y según lo que nos dice aquí, de que son gente misionera, entonces pues, ahí nosotros podemos ir atando nudos, ¿verdad? De dónde vienen todas estas diferentes doctrinas que hemos estado escuchando a lo largo de nuestra vida. Y no son, hay unas que obviamente acaban de surgir y tal vez vienen en base a alguna de estas ramas, pero hay unas que son más antiguas de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Dice aquí, los congregacionalistas. Esto salió en el año 1582. Dice, el congreganismo es una forma de gobierno de la iglesia en la que cada iglesia local es totalmente autónoma. También este término se refiere al desarrollo histórico específico del movimiento congregacionalista que tuvo su origen en el protestantismo inglés, o para distinguir a un grupo específico que se haya desarrollado dentro de esta tradición. Según los informes históricos más antiguos, el congregacionalismo generalmente se asocia con Robert Browning, quien ya en el año 1582 sostenía que la Iglesia de Inglaterra estaba tan corrupta que la única solución era que los verdaderos cristianos se separaran de ella para formar sus propias iglesias autónomas. Teniendo esto en cuenta, sus seguidores recibieron el nombre de separatistas durante el siglo XVII. Estos separatistas se unieron con otros grupos desistentes, adoptando todos el nombre aglutinador, que Independientes dice enciclopedia en carta. O sea, esta información lo pueden encontrar ahí. Otro punto dice, los separatistas, la iglesia libres, 1520. Desde el año 1520 se reforma la iglesia independiente de la iglesia establecida. En los países de Europa y las colonias europeas, en países extranjeros, como una reacción contra no tolerancia absolutismo
de la religión oficial del Estado. Era descendiente de que se oponían a las actitudes y prácticas de la autoridad eclesiales de la región dominante del territorio donde vivían, sea un cantón, soberanía, reino o estado. Las iglesias separatistas creen en la autonomía de la iglesia local, una congregación formada por la libre asociación de creyentes adultos que practican el bautismo de creyentes adultos. Algunos practican el bautismo infantil también, o sea que es una mezcla de lo que ellos quieran creer, ¿verdad? Los bautistas o baptistas. Esto fue en el año 1609, dice John Smith Thomas Lewis. Separatistas ingleses convencidos congregacionalistas fundaron la primera iglesia baptista en tierras holandeses, en Ámsterdam, en el año 1609. Pasando el tiempo, Smith se unió a los menonitas y Lewis volvió a una Inglaterra que no lo recibió muy bien. Estando ahí en el año 1611 o 1612, lideró un pequeño grupo de cristianos en fundación de primera iglesia baptista en tierras inglesas, se dice en Spatfield, cerca de Londres. A medida que crecía en número, los baptistas ingleses se fueron dividiendo en grupos, los baptistas generales y baptistas particulares. Los baptistas generales formaron por arminios, creían en los beneficios espirituales de la muerte de Jesús, que otorgaría una fe especial, o los creyentes, los baptistas particulares, creían igual que los calvinistas. Vamos a ver aquí, dice los cauqueros, en el año 1647. Los cauqueros eran seguidores de un predicador laico, en inglés George Fox, quien en 1647 comenzó a predicar la doctrina de Cristo dentro. La base de su fe está en creer que la revelación divina es inmediata e individual y que todas las personas pueden sentir la palabra de Dios en su alma si hacen todos los esfuerzos para oírla y actuar conforme a ella. Esta revelación puede recibir un nombre de luz de dentro, Cristo dentro o luz interior. Los primeros cauqueros identificaban este espíritu con el Cristo histórico. Estaban en contra de credo formal, cuyo culto se basa en el silencio. Tampoco querían apoyarse solo en el clero, un grupo alejado del mundo y quienes además debían pagar, considerando que cualquier práctica podía ser receptor de la palabra de Dios. Qué tremendo. Los metodistas, esto está en el año 1729. Los metodistas data del año 1729, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford comenzó a reunirse para estudiar y practicar el culto y los servicios cristianos. Dentro del grupo de estudiantes estaba John Wesley, considerado el fundador del metodismo, y su hermano Charles, hijo de un pastor anglicano. La teología de los hermanos Wesley se apoyaba en arminianismo y rechazaba el énfasis calvinista, la predestinación tanto dentro del metodismo británico como el estadounidense. Los fundamentalistas, en el año 1829, clérigo anglicano, se separó de la iglesia anglicana en 1827 y comenzó
a formar asambleas de hermanos sin afiliaciones denominacionales, o sea, sin cobertura, congregacionalistas independientes. Darby definió la postura teológica conocida hoy como dispensacionalismo, la división del estudio bíblico en 7 periodos o dispensaciones. Dice aquí el pentecatolicismo, conocido como pentecostales. Dice, es el uso glosolalia, hablar en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo, lo que los pentecostales llaman la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Durante el periodo del año 1901 al 1910 habían ocurrencias de señales y maravillas alrededor del mundo similares a lo que pasó en el día del Pentecostés. Miles de creyentes, miembros de la iglesia de muchas denominaciones, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron echados de su iglesia, incluyendo muchos pastores denominacionales que llegaron a fingir como los primeros ministros pentecostales. Además, miles de no creyentes fueron convertidos por la obra de evangelística de los primeros pentecostales. La Iglesia de Santidad, en los años 1860 y 1900. La Iglesia de la Santidad retorna su historia en los tiempos modernos a la predicación de Juan Wesley, con sus escritos acerca de la perfección cristiana. Según avanzaba en el siglo XIX, las doctrinas wesleyanas acerca de la santidad y la satisfacción fueron tomadas muy en serio por un sector considerado por personas de origen metodista o influidas por el movimiento de los países que hablaba de habla inglesa, sobre todo Estados Unidos. La Iglesia del Nazareno. La Iglesia del Nazareno es una denominación wesleyana. Su historia comenzó propiamente con la relación de lo que se conoció como movimiento de santidad. En los siglos XIX ellos creen en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, dadas por inspiración plenaria, contienen toda la verdad necesaria para la fe y vida cristiana. Ejercicio de salvación. Ejército de Salvación es otra denominación. Dice, una de las denominaciones de cristianos protestantes fundada en el año 1865 por el pastor metodista William Booth y por su esposa Catherine Booth. Sin embargo, es mucho más conocido como organización no gubernamental de beneficencia social privada o Iglesia Evangélica Ejército de Salvación. Alianza Cristiana y Misionera, ACIM. Dice, es una alianza cristiana evangélica, evangélicos unidos en iglesias locales dedicados a cumplir la gran misión, según Mateo 28, 16, 20, San Marcos 16, 14, 18, San Lucas 24, 44, 49 y San Juan 20, 19 al 23 y por último Hechos 1, 4 al 8. Esto es lo que usan ellos como fundamento. Entregada, dice, por Jesucristo a sus seguidores, fue fundada por el pastor presbiteriano de origen canadiense Albert Benjamin Simpson en el año 1887 con la forma de 2 sociedades misioneras, The Christian Alliance y The Evangelical Missionary Alliance. Más tarde fue The International Missionary Alliance. Evidentemente no como una denominación, sino
que para organizar la movilización de cristianos en general al trabajo misionero en el extranjero. Asamblea de Dios, año 1914. La organización cristiana fue pentecostal, que agrupa a diferentes iglesias evangélicas de todo el mundo en concilios o convenciones nacionales. Estos concilios a su vez están afiliados a la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, World Assembly of God Fellowship. Las Asambleas de Dios forman parte de las principales organizaciones pentecostales más grandes del mundo y dan mucho énfasis al establecimiento del reino de Dios, medio del evangelio y las misiones. Actualmente, las Asambleas de Dios cuentan con 59.874.740 miembros y 307.553 iglesias en más de 212 países. Es grandísimo. Pentecostal de la Apostólica. Esto está en el año 1901, con raíces en la misión de la fe apostólica de Carlos F. Parham. En el año 1873 y 1929, en Kansas, nacieron así iglesia independiente en una convicción ultracongregacionalista y usando las palabras la fe apostólica en su nombre y defendiendo el oficio de apóstoles y profetas, además de los pastores, maestros evangelísticas. Pentecostal, movimiento carismático, en el año 1950. Pentecostal, movimiento palabra de fe, esto fue en el año 1960 que surgió. La vertiente iglesia reformada, esto salió en el año 1537. La iglesia reformada, que originalmente usaron esta designación para distinguirse de la no reformada Iglesia Católica Romana, son aquellas denominaciones protestantes que son calvinistas o teológicas y generalmente presbiteráneas. En la organización de la iglesia remontan su origen a la palabra reformadora de Ulrich Zwingli en Zúrich y de Juan Calvino en Ginebra. La perspectiva reformada se extendió rápidamente en Alemania, Francia, Holanda, Hungría, Bohemia y otras partes del continente. En Gran Bretaña, sus principios dieron forma a la Iglesia de Escocia e influyeron en la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia presbiteránea en el año 1519 y reformada en 1534. Dice muchas iglesias, esta es la conclusión, dice que muchas iglesias y denominaciones que caminan en torno de Jesucristo, todas ellas aseguran tener la verdad, aunque sus doctrinas diferentes entre sí y muchas de ellas sean humanas. Deben discernir todo con la palabra y el Espíritu, el cual nos lleva a toda la verdad. El Señor Jesucristo resumió en sus palabras que no habría muchos caminos, sino solo uno, que muchos de ellos serían mentira y no serían verdad, y muchos llevarían a la muerte. Solo uno lleva a la vida, que es la vida en nuestro amado Señor. Entonces, nosotros aquí pues ya tenemos más que todo una base de ver de dónde vino todo estos diferentes doctrinas, diferentes pues religiones, comuniones cristianas, el ecumenismo de las iglesias, y sabemos de que nosotros tenemos que
ir a la palabra del Señor, leerla, escudriñar sus escrituras, estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo para que nosotros no seamos confundidos y llevados, porque muchos incluso han ido evolucionando de una manera que hoy en día lo que es la iglesia católica, si usted va a una iglesia católica ya no escuchará las cosas en latín como lo escuchaban al principio. Ahora pues también leen la Biblia, cantan coros, danzan. Entonces la verdad de que muchas denominaciones han ido evolucionando según el tiempo, pero sus bases siguen siendo las mismas. O sea, su fe, sus creencias siempre tienen un desvío que nos puede llevar a la muerte. Claro que todo eso ya lo decide nuestro Señor Dios Padre, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que apreciar que siempre se nos enseña en base a las Escrituras y nada más, que no se le agregue nada terrenal. Vamos a orar para poder dar conclusión. Padre, gracias Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por habernos permitido, Señor, poder estudiar, Padre Santo, un poco, Señor, de las ramas de las iglesias, de cómo todo esto vino surgiendo, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder tener esta información a nuestro alcance para que nosotros podamos ser instruidos y no podamos ser engañados, no podamos ser llevados por vientos de lado a lado, en lo que seamos firmes, en lo que nosotros creemos, Padre Santo, en tu fe, Padre Celestial, para que podamos, Padre Santo, nosotros estar, Padre Santo, 100% seguros en nuestra fe, Padre Santo, de que lo que estamos haciendo, Señor, es en base a ti, Padre Santo, en base a tu amor, a tu muerte, a tu resurrección, Señor, porque queremos un día, Padre Santo, estar en esas bodas, Padre Santo, casándonos contigo, Padre Celestial. Bendito eres. Bendigo a mi pastor, a su familia, a los hermanos que están viendo, a los que no pueden ver, pues bendito seas, que pues ya pueden congregarse aquí y pues pueden escuchar de tu palabra, Padre Santo. Oh, gracias Señor Jesús, en tu nombre te doy las gracias. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Espero sigan deleitándose con las otras enseñanzas que le traen los hermanos, ¿verdad?